Continuamos con huesos impares. Ya hemos visto nosotros, he cambiado de lugar el gráfico, recién hemos visto el hueso frontal como impar. Los tres que siguen son el etmoides, el efenoides y el sector lo voy a guardar para el hueso occipital. El hueso etmoides es un hueso por ahí difícil de interpretar porque es un hueso que está oculto. ¿Por qué digo oculto? Porque obviamente no se ve. Recién les mostraba yo este gráfico de perfil y el hueso efenoides es este huesito color rosa fucsia que está en la cara interna de la órbita. Estas son, digamos, las cavidades orbitarias donde van los ojos, y el hueso etmoides es un hueso pequeño, en la clasificación es un hueso irregular, porque no tiene, digamos, un formato como para escribir ni alto, ni largo, ni ancho, ni plano. Es un hueso irregular muy pequeño, que está ubicado en la profundidad de la parte lateral interna de la cavidad orbitaria. Tiene una forma muy sencilla para graficar. El hueso etmoides tiene esta forma. O sea que es muy fácil para graficar. Ya les vamos a poner los nombres. Esto que estoy haciendo, estas líneas curvas, son plaquitas de hueso muy finitas que están a los costados de esto que se llama masas laterales. Este, digamos, es el gráfico o el esquema del hueso etmoidal. Espero que lo puedan ver bien. Esto yo se los estoy, digamos, graficando porque me interesa que ustedes tengan el esquema para que lo entiendan. Entonces vamos a escribir, como siempre, el concepto y dejo el gráfico para que después juntos con ustedes lo podamos completar. El hueso etmoides es un hueso impar. Es irregular y está situado en la profundidad de la cara lateral interna de la cavidad orbitaria. En este esquema vamos a ver cuáles son las partes de este hueso que esquemáticamente nosotros hemos dibujado. Tiene una lámina horizontal, que es esta, que se llama lámina cribosa. Esta es la lámina horizontal que tiene este hueso. Lámina cribosa, así se llama. Es la porción horizontal que se llama cribosa porque tiene orificios, que como está de frente no se ve. Cribo o criba significa orificios. Lámina cribosa, que son unas perforaciones que tiene esta lámina para el pasaje de los nervios olfatorios. Para los nervios olfatorios.
sobre la parte superior de la lámina cribosa se eleva una espina de hueso que se llama apófisis cristagalli. Apófisis cristagalli por su apariencia con la cresta del gallo. Por eso se llama apófisis cristagalli. Sería toda esta. A continuación, de la apófisis cristagalli hacia abajo, hay una lámina perpendicular, vertical y delgada, que forma la parte posterior del tabique nasal y se llama lámina perpendicular. La lámina perpendicular, como dije antes, forma parte de la zona posterior del tabique nasal, para que ustedes vean que es un hueso que está profundo. Forma la parte posterior del tabique nasal. Después, a los costados, y dependiendo un poco también de la lámina horizontal o cribosa, se encuentran estas masas de hueso que se llaman laberintos etmoidales. Estos laberintos etmoidales contienen estos agujeritos que son las celdillas etmoidales. Contienen entonces las celdillas etmoidales. O sea que son como masas de hueso, todas con agujeritos, como con cavidades, que se llaman celdillas etmoidales. A los costados de estos laberintos etmoidales se encuentran estas láminas de hueso de un lado y del otro, que se llaman láminas orbitarias. Este hueso, al estar al medio y formar parte en la profundidad también relacionado con las fosas nasales y con la cavidad orbitaria, estas láminas orbitarias son las que se ven acá. Esta que es la única parte donde se ve el etmoides. Estas láminas orbitarias son las que forman parte de la cara interna de la órbita y se ven nada más que ahí. El resto está en el medio de la fosa nasal en la profundidad. ¿Estamos? Entonces, el etmoides es un hueso que está relacionado tanto con la cavidad orbitaria, porque forma parte de la cavidad orbitaria, y por tener la lámina perpendicular, también está relacionado con la cavidad nasal porque forma parte del tabique nasal. Está todo en esta zona. En esta zona.
Este sería el etmoides. No es difícil, pero hay que imaginárselo. Obviamente que en la proyección de frente del cráneo no se ve, únicamente se ve de costado, y si uno afina el ojo y ve en esta zona interna y profunda de la cavidad orbitaria, en la parte interna, como les dije. Y el hueso siguiente es el hueso esfenoides. El hueso esfenoides tampoco se ve, pero en la representación gráfica de esto es mucho más visible que el anterior. El esfenoides, si quieren esto no lo escriban, les voy a explicar primero. El esfenoides es un hueso que está por detrás y tiene íntima relación con el etmoides. Está el etmoides acá y por detrás se encuentra el esfenoides, que acá se ve que hay una parte que es un ala, que ya vamos a ver que se llama ala mayor, sale por fuera y tiene relación con el cráneo en la parte externa. Vamos a escribir el concepto de esfenoides antes de hacer el gráfico. El esfenoides también es un hueso impar y medial. Impar porque es uno y medial porque está en el medio. Situado por detrás del etmoides y en relación o en articulación con, es este, el etmoides, tiene relación por supuesto con el hueso frontal, acuérdense del borde esfenoidal del frontal. Este hueso rojo del esfenoidal tiene relación por delante con el hueso frontal y por detrás con este otro hueso verde que puse acá, que es el hueso temporal. Este sería el hueso temporal. Y este rojo de acá es nuestro amigo, el esfenoides. Vamos a hacer el gráfico. Es un hueso muy complicado para graficar, pero yo se los he hecho de manera que ustedes lo puedan hacer sin ningún tipo de problema. El hueso esfenoides tiene en sus partes una parte central, media cuboidea, que es el cuerpo. Este es el cuerpo del esfenoides. De la parte superior salen como dos cuernos que se llaman alas menores. Y de la misma parte lateral del cuerpo salen dos alas más grandes, que son obviamente las alas mayores. Entonces este sería el cuerpo. Estas serían las alas mayores. Y estas de acá, como cuernos, las alas menores.
desde abajo del cuerpo salen como unas eminencias óseas llamadas apófisis pterigoides. Estas se llaman apófisis pterigoides. Nombres medios complicados, pero ustedes los van a aprender bien. Estas serían, como dijimos, las alas mayores. Bien. Lo que me interesa que ahora veamos son que las alas mayores en el interior tienen una especie de caras. Estoy rogando que alguno de los marcadores funcione. Estas alas mayores en el interior tienen caras. Esta cara grande que está en el fondo se llama cara orbitaria. ¿Cuál es esta cara orbitaria? Esta que se ven en el fondo de las órbitas. Acuérdense que en este gráfico lo que es color rojo es efenoides. Entonces, esta cara orbitaria de esta ala mayor se ve acá en el fondo de las órbitas. ¿Sí? Después tiene dos caritas más, así y así. Del otro lado también, pero se los pongo de este lado para que no se ensucie demasiado el dibujo. Una se llama cara temporal, la de afuera. Esta se llama cara temporal. Y esta se llama cara cerebral. Ya les explico por qué. Esas son todas las partes del pongo bien acá cuerpo. Esas son todas las partes del efenoides. Ahora les voy a contar y vamos a describir, para que ustedes puedan apuntar, un poquito el enunciado del concepto de cada una de las partes. Dijimos que el hueso efenoides es un hueso impar y medial que está situado en la profundidad de las cavidades orbitarias, que se encuentra por delante del etmoides, que es este, y que se articula, que tiene relación con el hueso temporal, un poquito con el parietal y con el frontal, perdón, un poquito con el parietal y también con el hueso temporal. Tiene partes, tiene un cuerpo de donde se desprenden las alas mayores y menores. Alas menores, estas, y estas grandes serían las alas mayores. Hay una particularidad en la parte superior de lo que serían las alas menores. Esta zona de acá tiene un nombre que a lo mejor a ustedes les suena de alguna otra vez que pueden haber leído, que se llama silla turca. La silla turca tiene una importancia fundamental porque sobre esta silla turca se apoya la glándula hipófisis, que es una glándula de secreción interna, que ya la vamos a ver, que se encuentra
muy relacionada con el sistema nervioso central. Entonces, en la parte superior del cuerpo, más específicamente sobre las alas menores, hay una región plana que se llama silla turca, donde se inserta la glándula hipófisis. Eso sería lo que es el cuerpo. Las alas mayores se desprenden del cuerpo y tienen tres caras. Una cara orbitaria, que es la profunda, una cara temporal y una cara cerebral. La cara orbitaria, por supuesto, forma el fondo de las cavidades orbitarias. La cara temporal es la que aparece acá. ¿Está? Esto externo que se ve de color rojo, que se ve por fuera del cráneo, se llama cara temporal porque tiene mucha relación con el hueso, que más relación tiene es con el hueso temporal. Por eso se llama cara temporal. Y es esta parte que corresponde a esto, que es una de las caras de las alas mayores. Y las apófisis pterigoides, que son unas prolongaciones de hueso también, que tienen mucha conexión o mucha relación también con la profundidad de la cavidad nasal y las fosas nasales. Acuérdense que por delante de esta está la lámina perpendicular y por detrás de esto, a esta altura, porque detrás del etmoides está el efenoides, están las apófisis pterigoides, que también tienen plena, íntima relación con la cavidad nasal. Eso es con relación al tercer hueso impar, que es el efenoides. Y a continuación, el último hueso impar, voy a poner esto un poco más ahí cerca, a ver si la luz me acompaña. El tercer hueso que vamos a ver, el cuarto hueso, perdón, como impar, es el hueso occipital. El hueso occipital es este, el verde, el más posterior de todos. Hueso occipital es el más posterior de todos. Y también, en cuanto a las generalidades, es un hueso impar, plano y simétrico. Tiene forma cuadrada tiene dos caras y dos bordes. El hueso occipital forma la parte posterior de la cabeza. Tiene una cara externa y se podría decir una cara interna.
El hueso occipital es un hueso muy importante porque tiene en el medio el foramen magno. Que ya vamos a ver lo que es. Vamos a hacer un gráfico del hueso occipital, que también es un hueso fácil. Sí, más que forma de, digamos, de cuadrado, tiene media forma de rombo. A este hueso yo lo estoy viendo de abajo. Lo estoy viendo de abajo porque como forma esta parte, yo tengo la cabeza y lo estoy mirando de abajo. En el centro tiene lo que se llama el foramen magno. Esta sería la cara externa. ¿Tá? Tiene el foramen magno y tiene una prominencia posterior, que sería esta parte, sería esto, que se llama protuberancia occipital externa. A los costados del foramen magno tiene dos carillas articulares, porque como es el último hueso y el más posterior de la cabeza, tiene dos carillas articulares que se llaman cóndilos del occipital. Para la articulación con la primera vértebra cervical, que se llama atlas. Después de el hueso occipital no hay más cabeza, y obviamente viene acá inserto, articulada, la primera vértebra cervical, que se llama atlas. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tenemos en la cara externa del occipital viéndola de abajo? Tenemos una serie de líneas. Tenemos una línea acá posterior que le hace como una marca, que se llama cresta occipital. Y otras líneas que las cruzan, que son las líneas nucales. La línea nucal inferior, y esta más de abajo es la que acá se ve abajo, la línea nucal superior, nucal de nuca. Sí quería hacer hincapié en lo que es el foramen magno. Al ser el último hueso de la cabeza, ¿acá qué viene? Acá viene a insertarse la columna vertebral. Por dentro de la columna vertebral también hay una serie de agujeros que forman el conducto vertebral, porque todas las vértebras tienen también su agujero. Entonces, se podría decir que la columna vertebral es la continuidad hacia abajo del cráneo, de la cabeza. Entonces, por este agujero magno, ¿qué va a pasar? Y bueno, por ese agujero magno pasan las arterias vertebrales, la médula espinal,
y los nervios vertebrales. Y también el bulbo raquídeo. Esto en cuanto a la cara externa. Todo esto sería cara externa. En esta misma cara podemos aprovechar para marcar los dos bordes que tenemos. Los dos bordes que tenemos, uno es el borde parietal. Ustedes ven acá que este borde que se articula con el parietal, siendo este el occipital, este borde se llama borde parietal, y el otro borde para la articulación de este otro hueso que se llama temporal sería el borde temporal. Entonces, acá en el gráfico esto correspondería a borde parietal todo esto es borde parietal, quiere decir que todo esto cerrado que hago yo, recuerden que estas articulaciones son sin artrosis y que son como dientes de hueso porque no tienen ningún tipo de movimiento. De paso hacemos un repaso. Y este que estaría acá sería el borde temporal. Entonces, acá correspondería este al borde parietal y a este correspondería el borde temporal. Borde temporal y este sería el borde parietal. ¿Sí? Bien. Esto con respecto a la cara externa, o sea, les vuelvo a repetir, esto es el hueso occipital, el hueso más posterior de la cabeza, visto de abajo, o sea, en su sector externo. Si yo me asomo adentro, voy a encontrar una cara interna de este mismo hueso. ¿Y cuál es la importancia? Obviamente que esta cara, si yo me asomo, va a tener la misma forma que la cara externa, que va a tener el mismo formato. Voy a encontrar exactamente lo mismo. Pero me voy a asomar para adentro. ¿Y qué voy a encontrar? Lo mismo. El agujero o el foramen magno, y voy a encontrar una serie de surcos acá, dos surcos, que es importante que ustedes se ubiquen. El vertical, este, se llama surco del seno longitudinal. Superior.
Y este, que lo cruza, se va a llamar surco transverso. Estos dos surcos que se cruzan y son perpendiculares van a delimitar la formación de 4 fosas. O sea, esto es anterior y esto es posterior. 4 fosas. Las 2 fosas anteriores se llaman fosas cerebrales. ¿Por qué cerebrales? Porque ahí se va a apoyar una parte del cerebro, la última parte, el lóbulo occipital del cerebro. Entonces, estas se van a llamar fosas cerebrales y las otras 2 que están más posterior, serían estas, se van a llamar fosas cerebelosas, porque el cerebelo está por detrás, cerebelosas. El cerebelo está un poco por detrás y por debajo del cerebro. Entonces, primero, en las 2 fosas anteriores se va a apoyar el lóbulo occipital del cerebro y por detrás y un poco por debajo se van a apoyar los lóbulos cerebelosos. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver interiormente dentro del hueso occipital. Obviamente que los bordes son los mismos. Acá va a corresponder el borde temporal, acá va a corresponder el otro borde temporal y acá va a corresponder por supuesto, al borde parietal. Acá vendría la unión de los 2 huesos parietales. Acá viene la unión de los 2 parietales, el parietal con el otro parietal, y acá vendría la unión de el hueso occipital. Esta sutura o esta unión de los 2 huesos parietales con el hueso occipital, miren la forma que tiene. Tiene una forma así, ¿verdad? Bueno, tiene una forma así. ¿Ven? Es la unión, vista de atrás, del hueso occipital con los 2 huesos parietales. Tiene esta forma. Esta unión, esta sutura así en forma de Y griega invertida, tiene un nombre particular. Se llama sutura lambdoidea. Lambdoidea, por la semejanza con la lambda, que es la letra griega. Entonces, esto sería todo con respecto al hueso occipital, que es el único hueso, el último hueso de los impares que hemos descrito en el día de hoy. Si va a haber alguna duda, en más o menos media hora entramos, a ver, son las 3 menos 10. Sí, más o menos en media hora o 40 minutos, más específicamente 4 menos cuarto, para que ustedes terminen de ver esto, yo voy a entrar al Zoom para aclarar las dudas. Así que nos vemos.